Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el 6.º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los seres de la tierra y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vamos a continuar con la lectura más adelante. Hay varias interpretaciones sobre los juicios del Apocalipsis, como hemos hablado en los primeros videos, varias escuelas de interpretación. Algunas hablan como si esto fuera una ópera. Es impresionante, pero lo toman como si el apóstol Juan fuese un dramaturgo que escribió una ópera impresionante con actos y preludios e intervalos y demás. Pero no se trata de eso. Una postura muy aceptada dice que los juicios del Apocalipsis deben interpretarse como una espiral, es decir, que es algo cíclico, algo que va contando los mismos sucesos repitiéndose. Los juicios del Apocalipsis que vamos a encontrar son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Luego de eso está anunciado el Armagedón, el milenio, y luego el fin, donde Satanás es juzgado. Lo vamos a ver después, no se preocupen por esto. Pero esos 3 juicios no son los mismos juicios contados una y otra vez, o relatados una y otra vez, sino que la interpretación que es más aceptada, y de la que yo también creo, por lo menos la que aprendí, es de una interpretación más bien lineal del relato que comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis sobre los juicios de Dios. ¿Por qué lineal? Porque cuando lo vayamos viendo vamos a ver que es una serie de juicios que dan origen a otra serie de juicios cada vez más fuertes, más intensos, más precisos y más seguidos, que culminan con un golpe contundente, finalizando en la batalla de Armagedón. Vamos a encontrar en nuestro estudio que son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas,
Dentro de eso también están los ayes, después lo vamos a ver. Pero para poder entender cómo es que se desarrolla esto en una línea de tiempo específica, debemos entender la profecía que les he hablado anteriormente acerca de las 70 semanas de Daniel. Vamos a buscar Daniel capítulo 9, tengan anotado también o marcado Apocalipsis porque vamos a seguir leyendo. Pero en Daniel capítulo 9, perdón que justo salió el marcador. Podría haberle puesto pausa. Daniel, qué mal. Daniel capítulo 9, versículo 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, hasta acá ¿cuánto vamos? 7, 62, son 69. ¿Cuántas se anunciaron? 70. Entonces, ¿qué dice? Pasaron las 69 semanas y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Cuando aquí habla de desolador, entiéndase una persona profana, entiéndase una persona que va en contra de las leyes de Dios, de los sacrificios y del propio pacto que estableció. 70 semanas, dice, están determinadas sobre tu pueblo. ¿A quién le habla? A Daniel. ¿De qué pueblo era Daniel? Del pueblo de Israel. Y sobre tu ciudad. ¿Y cuál era su ciudad? La ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta profecía? ¿A qué apunta? Dice, bueno, van a suceder estas cosas cuando se cumpla el tiempo. En primer lugar, se va a terminar la prevaricación, la rebelión, la rebeldía. Ya no tendrá autoridad. Se pondrá fin al pecado y se va a expiar la iniquidad. Estos 3 acontecimientos tienen lugar en la pasión de Cristo, en la crucifixión, en la resurrección, donde se termina el poder del pecado, y ahora cuando nosotros nos volvemos a Cristo recibimos la gracia, recibimos el perdón, volvemos a estar en comunión con Dios, y ya no viene juicio sobre nuestra vida, sino salvación por fe. Pero hay otra serie de cosas que anuncia la profecía que no se han cumplido, y dice, en cuarto lugar, traer la justicia perdurable, es decir, eterna, y eso, bueno, no se ha vivido. De hecho, hoy vivimos tiempos muy injustos, muy violentos, por lo tanto, esa parte no se cumplió. Sellar la visión y la profecía, es decir, que ya no va a haber más profecía, ya no se va a anunciar más nada acerca de cosas futuras o revelaciones, porque estará todo revelado, cosa que aún no ha sucedido. Y dice, ungir al santo de los santos, esto es decir, que Cristo será ungido rey. ¿Cristo fue ungido rey? No, fue ungido para sacrificio, para sepultura, y fue muerto, pero Él vendrá a reinar. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, esto está en las Escrituras. Hay que conocer un poco lo que sucede en el periodo narrado en Esdras, en Nehemías, ¿sí? A Esdras se le da la orden de reconstruir el templo. A Nehemías
en cambio, se le da la orden de reconstruir la ciudad. Y aquí viene un tema con fechas y años que muchos han buscado resolver. Muchas sectas han aparecido por todo esto, pero ignorando quizás las especificaciones tanto de la profecía como de los decretos de los reyes. Y lo vamos a ver en un momento. Dice, desde la salida, desde que salgan a reedificar la ciudad, hasta el Mesías príncipe que ha de morir, mas no por sí, o sea que lo iba a matar a alguien más o que iba a ser muerto por la presión de otras personas, van a pasar 69 semanas, 7 más 62 son 69. Esto representa 483 años. La orden fue dada en el tiempo de Nehemías por el rey Artajerjes. Primero se ordenó, hubo una orden para restaurar el templo, muchos años atrás, y luego más adelante una orden para reconstruir la ciudad. Ahí es donde hay que comenzar a contar el tiempo. Esto lo pueden ver en el libro de Esdras, de Nehemías, y vamos a ver cómo se cumplen los tiempos prácticamente de una manera cronológica. Es impresionante, pero en la entrada triunfal a Jerusalén. Voy a dejar un link a una página de Ibercruz. Hay muchos videos y estudios. Hay un estudio como este de Apocalipsis verso a verso que lo recomiendo, también pueden buscar información ahí. Yo desarrollo algunas otras cosas, pero es excelente, así que si quieren verlo, busquen Semilla de Mostaza Querétaro y ahí van a encontrar información sobre este libro y una interpretación genial. Vamos a aclarar un poquito este tema. Ciro da una orden en el tiempo de Esdras para reconstruir el templo. Esto es en el año 538 a.C. Estamos lejos de los años que anuncia la profecía. Bien, la profecía dice que el tiempo se iba a cumplir desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta justamente el fin de la vida del Mesías. La primera orden dada por Ciro a Esdras en el año 538 a.C. fue para edificar el templo. Esto está en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 5. La segunda orden, con referencia a la edificación y a la restauración del templo, fue dada en el año 521 a Esdras por el rey Darío, siempre antes de Cristo estamos hablando. Esto está en Esdras capítulo 5, versículo 3 al 7. En tercer lugar, hay una orden dada por Artajerjes, orden que se le da a Esdras para la reconstrucción del templo. Nuevamente, fueron dándose distintas libertades, distintas ayudas económicas, ofrendas de dinero, de oro y, ¿cómo es esto?, madera, lo necesario para poder reconstruirlo. Y esa última orden llega en el año 457 a.C. Esto figura en Esdras capítulo 7, versículos 12 al 26. Pero hay una orden más que da el rey Artajerjes y es a Nehemías. Y esa es la orden que dice que se reconstruiría Jerusalén. Jerusalén no es el templo, sino la ciudad. ¿Y qué es lo que anuncia la profecía? Desde la orden para la reconstrucción de la ciudad hasta la muerte del Mesías príncipe. Esto fue en el año 444 antes de Cristo. 444, 69 semanas. 483 años. Si nosotros vemos estas cosas con nuestro calendario actual, hay un desfasaje en el tiempo. Pero para hacer el cálculo exacto hay que entender que en esa época y en ese tiempo lo que se usaba era un calendario lunar de 360 días, calendario que usaban los hebreos. Esto da que desde el año 444 hasta el año en el que entra Jesús en Jerusalén, pasan exactamente 483 años. Les invito a ver el link que dejo al blog de Ibercruz, donde hay una línea de tiempo explicada de manera muy precisa y que nos ayuda a nosotros a entender la calidad de la revelación y la profecía dada por Dios. Bien. El Mesías muere, pero no por sí. Y dice, el príncipe de un pueblo que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. Esa es la otra parte que seguía la profecía. No fue Jesús quien murió
porque si no más, sino que fue muerto justamente por nosotros, y de hecho su propio pueblo lo entregó a morir. Y vino un príncipe años más tarde de un pueblo que todavía no estaba, digamos, presente en la esfera política o militar, que es el pueblo romano. ¿Qué fue lo que hizo? Destruyó la ciudad y el templo. Este fue el príncipe Tito, o el general Tito, que era hijo del emperador Vespasiano. Este general Tito representa, de alguna forma, es un tipo de anticristo. Es una imagen, una figura de lo que sucederá más adelante, porque dice en el verso 27, por otra semana, es decir, después de que pase todo esto, por otra semana, va a terminar de cumplirse la profecía. Si ustedes leen los libros de Esdras y Nehemías, verán que la ciudad y el muro se reconstruyó en un tiempo de angustia muy fuerte. Pero si vemos la historia, vemos que luego de que se cumplieron esas 69 semanas, en el año 70, la ciudad de Jerusalén fue sitiada, fue destruida, no quedó piedra sobre piedra en el templo, ¿sí? Y se anuncia que hay todavía una semana por cumplirse de ese tiempo que Dios anunció que iba a tratar con el pueblo de Israel y con la ciudad de Jerusalén. De hecho, se habla de que aquel príncipe que haría pacto con muchos, que todavía no lo ha hecho, se sentará en el trono, se sentará en el templo. ¿Qué templo? Si todavía no hay templo en Jerusalén. Bueno, busquen información sobre esto, el tercer templo de Jerusalén. Verán que hay una comisión que tiene todo listo. Cuando alguien diga, muchachos, le devolvemos la soberanía en Jerusalén, reconstruyan el templo, ellos van a ir y lo van a hacer de la noche a la mañana. Tienen materiales listos, elementos de la liturgia lista, las túnicas sacerdotales listas, las personas que van a administrar listo, y esto nos anuncia nuevamente que la Biblia tenía razón. Estoy quizás tardando un poco y no quisiera dejar de ver el punto de estos capítulos, así que vamos a ir un poco más rápido. Dice que este príncipe va a pactar con muchos, va a pactar con el pueblo de Israel, y esto se cree que va a ser así porque no hay otra manera de que los judíos tengan soberanía para levantar un pueblo donde actualmente está hoy levantada la mezquita de Omar, el Domo de la Roca, que es un símbolo del Islam y que sería imposible derribarlo para reconstruir un templo nuevo. Así que tiene que suceder algo que hasta ahora no ha pasado, que es una paz, un acuerdo de paz entre esos pueblos, entre el pueblo de Israel y los pueblos palestinos, para que esto tenga lugar. Sigamos avanzando. Los primeros 3 años de tribulación, 3 años y medio, por lo que dice esta profecía, lo que veremos más adelante, se va a recibir al anticristo como una suerte de Mesías, como alguien que traerá paz, que traerá tranquilidad, pero nosotros vimos en otros videos que cuando anuncian paz y tranquilidad, vendrá sobre ellos terror y muerte repentina. Luego, a la mitad de la tribulación, esta persona levantará una imagen y exigirá adoración. De hecho, va a sentarse allí como Dios, va a pedir que lo adoren, y es lo que desatará la peor persecución, que es lo que está anunciado en la Escritura y lo que espero que puedas ver y que no seas testigo, que no estés presente, sino que a través de estos videos puedas conocer al Señor y tengas más que argumentos suficientes para creer en la palabra de Dios. Vamos al primer sello. Dice que el Cordero fue y comenzó a abrir, y el primer sello fue un caballo blanco. Este caballo de alguna forma representa paz, y no una paz perdurable, pero es una paz que mostrará el anticristo. El anticristo será un gran líder global, con potencia militar, con avances bélicos a su disposición, pero que traerá paz. De hecho, tiene como símbolo una corona, lo que representa gobierno, lo que representa autoridad, y que dice sale venciendo y para vencer. ¿Con qué se suele asociar a un jinete en un caballo blanco? Es la imagen de Cristo que vemos en los capítulos 18, 19 y 20,
vamos a verlo más adelante, que dice que es cuando el Señor vuelve con un título que dice Rey de Reyes, con la espada, pero aquí vemos que este que sale en un caballo blanco no tiene una espada, sino que tiene un arco. El arco en aquel entonces y durante mucho tiempo fue uno de los avances bélicos y militares más grandes, porque era representaba, digamos, una distancia muy importante para dañar al enemigo. Así será el anticristo. Podemos ver muchos tipos de anticristos en esta forma y en este tiempo. ¿Conoce usted personas extremadamente carismáticas que llegan al gobierno con el apoyo del pueblo, que de repente uno hace un análisis político y dice, están haciendo cosas terribles, están robando todo, están vendiendo todo, se quieren expropiar todo? No, eso es esa parte. Uno ve este tipo de personajes sangrientos, violentos, arrebatados, que uno dice, ¿cómo pueden gobernar? ¿Cómo pueden estar allí? Sus políticas son terribles. Han hecho en la economía, en la salud, en la educación pública, cosas inexplicables, y aún así la gente los ama. Bueno, así será el anticristo. Tendrá un aire de paz, de grandeza, de liderazgo, un tipo muy, muy avanzado, pero perdón, será terrible. ¿Por qué sabemos que esto va a ser así? Porque el segundo sello dice que se abrió y salió un caballo rojo que representa la guerra. Dice esa seña porque ya estaban haciendo ruido para interrumpir el video. Perdón. Este caballo rojo representa la guerra, o sea que la paz no va a durar mucho tiempo. De hecho, el mundo estará en crisis y en pleno caos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa paz, con ese líder que salió venciendo? Y para vencer, bueno, lo seguirá la guerra. ¿Qué dicen las profecías? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Lo hemos visto. Dirán paz y seguridad, y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Algunos, con los que yo concuerdo, dicen, bueno, el anticristo no se va a revelar y no va a aparecer hasta que la iglesia no sea arrebatada. De hecho, el estudio de Apocalipsis que estamos viendo nos muestra un tiempo donde Juan escribió las cosas de las que él fue testigo, un tiempo donde la iglesia tuvo plenitud y desarrollo. La historia de la iglesia está ahí en esas cartas a las 7 iglesias, y después la iglesia ya no está. De eso hablamos en los videos anteriores, del rapto, del arrebatamiento. ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia? Bueno, estarán las bodas del Cordero, pero ¿qué es lo que va a pasar acá en la tierra? Imagínense, millones de personas de repente desaparecieron. ¿Qué van a decir? Yo personalmente me imagino que muchos dirán, fueron los ovnis. De hecho, no por nada, hace poquito tiempo, desde el Pentágono, decidieron salir a decir, bueno, sí, miren, los ovnis existen, acá está, descalificamos todo, desclasificamos todo para que ustedes puedan acceder a la información, los ovnis son reales. ¿Por qué tantos años encubriendo este tipo de fenómenos que, a mi entender, tienen que ver con la manifestación del poder satánico y de los ángeles? Lo podemos ver en otros videos, discutir o no, eso es mi opinión, eso no tiene que ver con el estudio, pero es mi opinión. ¿Por qué se dan todas estas cosas juntas? Una pandemia global, la necesidad de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden económico mundial, el Papa metido liderando todo esto, crisis en todos lados, revueltas en todos lados, lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ocurrió el año pasado en países como Chile, Ecuador, Argentina. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué pasa toda esta revuelta? Bueno, el mundo está llegando a su fin. La salida para esto será un gran líder que diga, muchachos, esta es la solución. Y todos van a decir, pero esa solución no va a durar. Y sobre todo cuando empiecen a decir, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con los cristianos? ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Dónde están? Bueno, ellos eran
los malos de la película, los retrógradas, los que no aceptan al nuevo hombre, al nuevo humano, los que no aceptan el movimiento LGTB, los que no aceptan la ley del aborto. Ellos son el mal, el cáncer de la sociedad, y por eso se lo llevaron, para que ahora tengamos plenitud y libertad. Y de repente vendrán guerras, pero el poder global seguirá estando. ¿Cuál es la consecuencia de la guerra? Tercer sello, un caballo negro dice que habrá hambre. ¿Cuál es la consecuencia de la guerra? Todo el mundo va a tener escasez y sin embargo seguirán los lujos. Miren lo que dice la profecía. Dice, van a trabajar todo un día, porque un denario representa el sueldo de un día, y con ese sueldo de un día, pongámosle el sueldo, no sé, de un oficial albañil, entre 1.500 y 2.000 pesos mínimo, más o menos, dependiendo del trabajo y la calidad de la persona. Bueno, con eso vas a poder comprar 1 kilo de harina. así de crudo. Así será la escasez. ¿Y qué es lo que va a venir cuando haya escasez? El cuarto sello dice que era un caballo amarillo. Otras versiones dicen verde o pálido, un caballo que parecía muerto. Y justamente quien lo montaba era la muerte, y representa la peste, enfermedades, contaminación, una naturaleza que se vuelve feroz contra el ser humano. Todo esto son solo los primeros 4 sellos. El quinto sello nos muestra y nos revela algo que debería llamar tu atención, y es que nos muestra un gran martirio que habrá sobre aquellos fieles que se quedaron en el rapto. Yo espero estar en el rapto, yo tengo fe de irme con el Señor, he creído en Él, creo en su palabra, pero ¿qué pasa con aquellos que han sido predicados y no creyeron? Con aquellos a quienes se les ha hablado del Evangelio y han dicho, bueno, muchos en ese entonces dirán, esto es lo que decían los cristianos, esto es lo que decían los locos, aleluya. Y si no has creído aún, y entonces te quedas, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente digas, che, yo escuché un tipo que hablaba de todo esto, entonces van a predicar. Y cuando empiecen a predicar, y serán muchos, ¿qué es lo que va a pasar? Los van a perseguir y los van a matar por ir en contra de justamente ese orden que gobernará el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas? Bueno, el quinto sello nos muestra que están allí como almas, todavía no han sido resucitados, están como almas, y están esperando la redención. Por lo tanto, en ese quinto sello no vemos a la iglesia la vimos en los capítulos 4 y 5, ya en el cielo. Aquí vemos a los que se quedaron, esperando por la redención. La iglesia siempre clama misericordia, siempre busca la paz, es pacificadora la iglesia del Señor. No la iglesia como institución, las instituciones cometen errores, pero el que ha creído en Jesús y realmente es la iglesia, no va buscando venganza, no va buscando justicia, sino que pide misericordia, pide piedad. Y vemos históricamente Esteban, Policarpo, bueno, montones de mártires dan su vida sin buscar venganza. En cambio, quienes están allí en este quinto sello, vamos a identificarlos como los santos de la tribulación o los creyentes de la tribulación, que son personas que se salvan, están en el cielo, pero allí claman justicia. El número de los creyentes de la tribulación, otra cosa que vemos, es que será grande, y esta no será la única persecución que sufrirán, sino que habrá más, porque dice que mientras ellos claman justicia, el Señor les dice, todavía no se ha completado el número de los que han de morir. Serán salvos resistiendo hasta la muerte. El sexto sello nos habla de un gran cataclismo y señales cósmicas, algo muy fuerte, señales celestiales. No es como los otros que hemos visto, sino que esto será algo terrorífico, y serán cuestiones que van a mostrar de alguna forma que el fin de la redención está cerca. El ejemplo que muestra de una higuera sacudida